Gracias. Muy bien. Yo hago una pregunta. ¿Quién inició la reunión? Compañeritos. ¿Quién me ayuda? ¿Quién inició la reunión? Ah, Samuel. Samuel, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Perdón, ¿cómo? Es que estaba hablando con mi mamá, perdón. Tranquilo, Samuel, iniciaste la reunión, ¿cierto que sí? Sí, entré y Bueno, esperé. muy bien, Samuel, tú estuviste ayer y has estado en las clases, ¿cierto que sí? Sí. Bueno, entonces, si estuviste ayer, debes recordar que les pedí que cuando iniciaran la reunión colocaran química, premédico y la fecha, ¿cierto? Para la próxima vez. Bueno, para la próxima, perdón. No, tranquilo, para que la próxima todos, el que inicie la reunión coloque química, premédico y la fecha para que ustedes siempre tengan los videos con la fecha. ¿Estamos de Sí, acuerdo? Bueno, sí, sí, listo. sí. Samuel, adicional, como tú iniciaste la reunión, vas a hacerme un favor. Te voy a compartir pantalla y me voy a mostrarte algo para que me hagas un favor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto. Samuel, dime cuando veas mi pantalla, por favor. ya lo veo. Bueno, entonces mira que aquí arriba, donde tú estás, hay este icono que dice gente, ¿cierto? Un momento. Aquí arribita. ¿Estás viendo? Es que yo no veo eso acá. ¿En qué estás? ¿En celular? No, estoy en el computador, pero no veo la cosa de gente. Em, a ver, esto, ¿me haces un favor? ¿Me compartes tu pantalla? Ya la dejé de compartir. Compárteme tu pantalla. Samuel, tú estuviste ayer en el... Bueno, ayer sí, ayer fue que vimos esto... Ah, no, ayer vimos Moodle. ¿O Teams? Bueno, yo creo que ayer vimos Teams. ¿Tú estuviste ayer, Samuel? Sí, yo estaba ahí ayer. Ya. ¿Sabes cómo compartir mi pantalla? Sí, solo necesito. Espera un momento, necesito reiniciar esto. Dale, dale. Para que me ayudes a tomar asistencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, mientras Samuel va reiniciando, yo voy a ir, vamos a ir iniciando la clase. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, muy bien. Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya lo ves? ¿Cómo has estado? A ver, ya te voy a ver, ya un momentico. Listo, sí. Dame un momentico. Ah, ya entendí. Entonces, mira que aquí en tu pantalla, a mano izquierda está donde dice Teams, equipos. Sí. Vean a donde dice equipos. Ah, mira, no, mentiras. Devuélvete, por favor. Ingresa al salón otra vez al aula. Mira que abajo hay un menú y hay un icono de personitas. Corre hacia la derecha, eso ahí. Dale clic. Y arriba donde dice mm, tres punticos, arriba dice people, tres punticos. People y al frente de people dice tres punticos. Sí. Colócale download attendant leads, por favor. Listo, entonces vas a guardar ese archivo que dice files was download y me lo vas a regalar por correo. Ok. Eso es tomar asistencia, pero lo tomas tú porque tú iniciaste la reunión. Sí, ¿Listo? sí, sí. Ya me puedes regalar la pantalla. Gracias. Ah,
Bueno, muy bien, gracias. Ya te lo mando. Listo, mil gracias. Pues lo puedes mandar después de clase, no te afanes. Listo, Ah, bueno. mil gracias. Excelente. Bueno, muy bien. Deme un momentico, por favor. Aquí. Excelente. Vamos a empezar. Listo, chicos. Y entonces resulta que en lo que nosotros llamamos el premédico, nosotros vamos a empezar desde el inicio. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? Sí, profe. Bueno, sí, profe. bueno, muy bien. Entonces resulta que en el premédico el objetivo que tiene el premédico es que ustedes recuerden todos los temas de química necesarios para llegar con las bases que necesitan para bioquímica de medicina. ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a empezar desde los conceptos básicos que es la materia. ¿Listo? Entonces resulta que cuando vamos a hablar de la materia, dice la definición de la materia, es todo lo que ocupa un volumen y tiene masa en el universo. Es todo lo que tiene masa o volumen y ocupa un espacio en la naturaleza. ¿Es claro? Entonces yo les hago una pregunta. ¿El COVID, que era el virus, es materia? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, porque ocupa un lugar Sí, profe. en el espacio, ¿no? Claro, Pues no y físico, pero sí gaseoso, podría decirse. Al contrario, es físico. Ahora, que no lo podamos ver es distinto, pero es físico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estuvo en todo el ambiente, todo. Todo lo que tenemos, todo lo que esté en la naturaleza y en el universo es materia. ¿De acuerdo? Listo, profe. Entonces, a todo lo que ocupa y tiene masa o volumen en la naturaleza, ocupa espacio en el universo, se llama materia, así no lo veamos. ¿Listo? Así no lo veamos, así no tengamos la capacidad óptica de verlo. Entonces, la materia se encuentra en la naturaleza en 5 estados de agregación. Chicos, los estados de agregación son muchos. Si vamos a hablar con una persona que sepa mucho de física, esa persona les va a decir, existe el superfluido, existe el supersólido, es usted cierto, van a existir muchos estados de agregación, pero los principales estados de agregación son 5 y son sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Entonces vamos a hablar uno a uno de ellos, pero les voy a explicar por qué nosotros vamos a estudiar los 3 más comunes, que son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, si encontramos los estados de la agregación principales, son 5. Entonces, tenemos sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado Bose-Einstein. Entonces, ustedes miran, profe, ¿y qué es plasma? Resulta que les voy a hacer algo así. Miren, chicos, miren la diapositiva, por favor. Espérenme un momentico. Sí. Si nosotros vamos a la diapositiva, vamos a encontrar el condensado de Bose-Einstein aquí. Luego el condensado de Bose-Einstein pasamos a sólido. De sólido pasamos a líquido. De líquido pasamos a gaseoso. De gaseoso pasamos a plasma. ¿Listo? Estos dos estados de agregación, este y este señor, condensado Bose-Einstein y plasma, son estados de agregación a condiciones muy extremas donde la vida de los seres humanos y de los animales o se inactiva o no es posible. ¿Quedó claro? Se los voy a explicar. El condensado Bose-Einstein, si ustedes se fijan, está por encima del estado de agregación de sólido. Para que yo tenga un condensado Bose-Einstein, tengo que tener la materia, cualquier cosa que ocupe volumen o espacio en la naturaleza, a una temperatura de 0 grados Kelvin. Eso significa una temperatura de menos 273.15 grados Celsius. Yo les hago una pregunta. ¿Qué célula puede estar viva o activa en menos 273.15 grados Celsius? Cuéntenme ustedes. ¿Qué me dicen ustedes? Ninguna, profe. Pero sí pueden estar a una temperatura de criogenización muy extrema.
A esa temperatura la vida no es posible, es decir, los animales a esa temperatura no tenemos vida. Pero si nosotros quisiéramos estudiar algo así como una supercriogenización, estaríamos en condensado de Bose-Einstein. ¿Me entendieron? Sí, Sí, profe. O sea profe. ¿La que temperatura menor a no es. cuánto que pone? Menos 273.15, menos 273.15 grados Celsius, lo que corresponde a 0 grados Kelvin, es decir, el cero absoluto. ¿Listo? O sea, profe, que nosotros podemos estar siempre a temperatura media y estable en el que podamos habitar. Eso, y entonces el condensado Bose-Einstein y el plasma no está o sea, son estados de degradación en los que la vida, los animales, inclusive las bacterias, los virus, no tenemos posibilidad de tener vida. ¿Quedó claro? Sí, señor. Muy bien, dime, te escucho. ¿Cuánto era la temperatura? Menos 273.15 grados Celsius. Sí, exacto. Sí los estás viendo aquí en la diapositiva. Sí. ¿Listo? Ah, sí, ya, gracias. Profe, esa es la temperatura de cualquier ¿De cualquier qué? célula. Esa es la temperatura de cualquier materia a una estado de agregación de condensado de Bose-Einstein. ¿Listo? Sí, señor. Profe, una pregunta. Claro, dime. ¿Y el plasma también o el plasma a qué temperatura está? Pues, o sea, los seres vivos o las bacterias también, pues tampoco pueden estar vivas en plasma. No, ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar. Entonces, para pasar Ah, de condensado Bose-Einstein a sólido, llegamos a temperaturas de menos 80, menos 70 y a 4 grados Celsius, donde tenemos sustancias en estado sólido y llegamos hasta temperaturas de 40 y 70, donde hay materia o sustancias o cosas que pueden estar sólidas a esas temperaturas. ¿Listo? ¿Quedó claro? Profe, o sea que la temperatura que usted nos indicó, o sea, el humano no puede sobrevivir en esa temperatura. No. Profe, otra pregunta pequeña. El menos 273.15 grados es el cero absoluto, ¿cierto? Sí, 0 grados Kelvin. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, para yo pasar una materia de un estado líquido, de un estado sólido a líquido, tengo que meterle calor. Entonces la temperatura va incrementándose. Entonces pasamos a líquido. Como cuando cogemos un hielo y lo sacamos de la nevera, lo sacamos de 4 grados Celsius y lo ponemos a 22, a 17 grados Celsius, a 23, a 30 grados Celsius. Entonces incrementamos la temperatura. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, señor. Hola. Sí, señora. Y entonces para pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar tenemos la que temperatura. Aumentar Tiene que temperatura. aumentar la temperatura. Exacto, entonces tenemos que incrementar la temperatura. Entonces pasamos el agua que está líquida, la evaporamos y la pasamos a estado gaseoso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero- Sí, profe. señora. Entonces, para Sí, pasar de señora. estado gaseoso a plasma, tenemos que poner temperaturas muy, muy calientes, unas temperaturas muy altas. Y esto es cercano al sol. Para pasar de líquido a gaseoso, ¿qué temperatura dijiste? La temperatura que la sustancia que queramos pasar de líquido a gaseoso se llama temperatura de evaporación o temperatura de bueno, la temperatura a la que la pasemos o de ebullición, a la temperatura a la que la pasemos de líquido a gaseoso. ¿Listo? ¿Aló? ¿Me escuchas? Listo, profe. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, para pasar de gaseoso a plasma es una temperatura altísima. ¿Dónde podemos encontrar el estado plasma? En las estrellas, en las superlunas, en el espacio. Y yo les hago una pregunta, a esas condiciones cercanas al Sol, temperaturas muy altas, ¿nosotros podemos vivir? ¿Tenemos vida? No, profe. No, No. Exacto. Entonces nosotros, yo quiero que ustedes sepan que existen 5 estados principales de la materia, donde está sólido, líquido, gaseoso, plasma, condensado, Einstein, pero todo lo que ustedes van a estudiar conmigo, nos vamos a basar en los 3 más comunes que son sólido, líquido y gaseoso, porque es donde nosotros podemos tener interacción con la vida. ¿Quedó claro? Listo, Sí, profe. señora.
Bueno, entonces, si ya entendimos, si entendimos lo que acabo de explicar, entonces vamos a empezar a explicar estado de agregación por estado de agregación y sus diferencias. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de líquido, el mejor modelo es el agua. Miren, aquí tenemos el agua líquida, listo, estamos de acuerdo, todos conocemos el agua líquida, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Yo les hago una pregunta, ¿cuántas moléculas de agua tienen que estar ahí para yo poder ver esa piscina llena de agua? Muchas. Profe. Muchas, Muchas. miles. Son muchísimas. Exacto, gases. infinidad. Exacto. Entonces resulta que nosotros, los químicos o los que estudiamos o los que enseñamos química, nosotros estudiamos todas las sustancias por medio de modelos moleculares. Estos son modelos moleculares. Esos modelos moleculares los sacamos a punta de ciencias como la estadística, la matemática, donde nosotros censamos o detectamos energía y hacemos modelos para poder explicar a las personas, al mundo, hacer transferencia de conocimiento y explicarles a las personas cómo se puede analizar una molécula de una sustancia en particular, en este caso el agua. ¿Quedó claro? Sí, Sí, señor. sí, bueno, muy bien. Entonces, esta molécula nosotros la simbolizamos. Entonces, nosotros le ponemos un modelo molecular y le ponemos un símbolo químico. Y ese símbolo químico es universal en cualquier idioma. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Lo mismo pasa cuando veamos un material sólido. ¿Quién no conoce una lata de aluminio, esas donde venden gaseosa, cerveza, donde venden las bebidas esas, ¿cómo se llaman? Las que dan energizantes. Sí lo conocen, ¿cierto? Es una lata de aluminio. Sí, profe. Para que yo pueda ver esta lata, ¿cuántos átomos de aluminio deben haber? Muchísimas, profe. Mucho. Exacto. Pero un solo átomo se simboliza con este símbolo y entonces lo vamos a encontrar en la tabla periódica y todos vamos a saber que ese átomo de aluminio está y es universal en todos los idiomas. ¿Es claro? Sí, Sí, señor. profe. Ujú. Perfecto. Entonces, resulta que vamos a ver cuáles son las características de cada uno de esos tres estados más comunes de la naturaleza donde podemos tener vida. Entonces, vamos a hablar de los sólidos. Entonces, si vamos a hablar de los sólidos tienen como principal característica que tienen forma y volumen definido. Forma y volumen definido. ¿Estamos de acuerdo? Copien. Forma y volumen definido. ¿Ok? Entonces yo les voy a explicar por qué tienen forma y volumen definido. Porque sus átomos, los átomos que forman los sólidos, están tan rígidamente pegados, están tan pegaditos y con unas fuerzas de atracción tan fuertes que no le dan pie a sus átomos para para poderse mover libremente. Entonces, por eso, si yo tengo, por ejemplo, un celular que ustedes lo quieren tanto y quiero cambiar la forma, tengo que colocarle una energía muy fuerte, por ejemplo, cogerlo y tirarlo desde un 20º piso, y eso se llama energía cinética, para que él cambie de forma. Entonces, cuando usted llega y le pone esa energía cinética y cuando él cae con la fuerza de la gravedad, se desbarata y esa es la energía que yo voy a colocarle para que él cambie su forma. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Sí, profe. Entonces, cuando yo le coloco una energía que puede ser en temperatura, como lo que ustedes ven aquí, se llama fusión. Para fusionar un material, por ejemplo, como el hierro, tenemos que poner temperaturas por encima de 900 grados Celsius. ¿Ustedes se imaginan 900 grados Celsius? Eso es una temperatura altísima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Profe. Sí, Entonces, profe. resulta que entonces va a quedar claro. Tienen forma y volumen definidos. Listo. Esas son las principales características que tiene. ¿Ok? Listo, Sí, profe. profe. Pero de sólidos podemos encontrar sólidos cristalinos o sólidos amorfos. Un sólido cristalino es muy fácil de verlo porque, por ejemplo, miren los vidrios que tienen alrededor en sus casas. El vidrio es un sólido cristalino. Sólido cristalino, y nosotros en química le llamamos sólido cristalino porque sus átomos se organizan de una manera muy organizadita, es decir, son muy bien distribuidos. Cuando las estructuras en las que se organizan los átomos están muy bien organizaditas, se llaman cristalinos. Y ese hecho de que tenga una estructura muy organizadita les dan unas propiedades como, por ejemplo, dejar pasar el haz de luz o poder ver a través de ellos, entre otras cosas. ¿Sí me entienden? Sí, profe. En cambio,
también hay sólidos amorfos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sólidos cristalinos y sólidos amorfos? Si en el uno es que sus átomos están muy bien organizaditos, en el amorfo es que sus átomos no necesariamente tienen una estructura totalmente organizada, pero la tienen muy pegadita y son muy rígidos esos espacios. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Profe, Dime, ¿podría explicar otra vez, porfa? ¿desde dónde? Cuéntame desde dónde. La diferencia entre esos dos es que no la entendí bien. Claro, el cristalino tiene sus átomos muy organizados. Mira esta imagen. Los átomos están muy bien organizaditos. ¿Sí lo ves? Sí, profe. En cambio, en los amorfos tienen una estructura, aunque son rígidas y son muy cercanos y tienen unas fuerzas muy grandes, los amorfos tienen una estructura un poco desorganizada. Mira la diferencia entre ellos dos. Mira las imágenes acá. ¿Listo? Entonces, los cristalinos tienen propiedades como, por ejemplo, poder ver a través de ellos, tienen propiedades ópticas, dejan pasar la luz, entre otras cosas, mientras que los amorfos no. Por ejemplo, yo quiero que cojas tu celular e intentes mirar a través del celular. ¿Puedes mirar a través del celular? Hola, Sí, profe. sí puedes mirar a través del celular, ¿y cómo? O sea, pues sí, y si yo mi reflejo, pues sí lo veo. No, una cosa es ver el reflejo y otra cosa es ver a través de él, que tú te lo coloques Ah, y no, veas no, obvio. al otro lado. Ah, muy bien. Entonces ya sabes que es un sólido amorfo y que es un sólido cristalino, ¿cierto? Ah, ok, ya, profe. Gracias. Entendido. Y si yo profe. quiero, dime, Pero terminé la explicación, profe, de lo que iba a decir. y si yo quiero que ese sólido pase a líquido, tengo que colocarle una energía muy alta. Y esas energías muy altas nosotros en química las reconocemos como unas propiedades que llaman temperaturas. La temperatura a la cual pasa de sólido a líquido se llama temperatura de fusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, En- profe. Entonces, para que este sólido que es muy rígido pase a líquido, tenemos que meterle una temperatura altísima. Eso depende del metal. Por ejemplo, si el hierro es una temperatura, si es aluminio es otra temperatura, si es cobre es otra temperatura y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Sí, señora. Sí, Bueno, profe. entonces, por ejemplo, cuando ustedes calientan un sólido y la temperatura no es tan alta, el sólido se dilata un poquito. Se dilata un poquito y entonces al dilatarse, es lo que hace es que abre un poquito el espacio entre sus átomos y a eso le llamamos dilatación. ¿Ok? Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Alguno de ustedes cocina o le ayuda a la mamá a cocinar? Sí, profe. Sí. Ya, profe. Entonces, si ustedes cocinan, chicos, discúlpenme, si ustedes cocinan, ¿ustedes han podido alguna vez colocar una olla encima del mesón de la cocina que es de acero inoxidable? ¿Una olla caliente? Sí. ¿Qué le pasa al metal? ¿No escuchan nada? ¿Queda igual? Profe, ¿cuál es la pregunta? Si ustedes cogen una olla caliente, acabita de salir del mesón y el mesón es de acero inoxidable y lo colocan sobre el mesón, ¿nunca han escuchado nada? Profe, Sí. yo no lo he hecho. Ah, Yo bueno, no lo he entonces, hecho. Pero sí he visto que cuando lo colocan el metal cambia. O sea, de pronto su estructura no, pero cuando lo colocan sobre la superficie empieza como a... a Hace un cambiar. sonido súper raro. Hace ¡puf! ¿Sí o no? Ajá, exactamente. Más que todo cuando hay una sustancia, en este caso del aceite, cuando está súper caliente, y está una porcelana de aluminio, y la Sí, colocan sobre el mesón, eso empieza como a chispotear. Ya me sí, entiendo, o sea, cambia su composición y todo eso. claro que sí. Entonces les voy a hacer algo que es muy bueno para que lo miren. Ustedes cogen una olla caliente, muy caliente, y la colocan encima de un mesón, por ejemplo, de acero inoxidable. Ustedes van a escuchar, si le ponen bien atención, van a escuchar algún sonido así como un puff, ¿cierto? En ese momento ustedes se van a poner un guante de esos con los que soportan calor y van a mirar si está igual de plano el metal. Y cuando ustedes lo tocan, ustedes se van a dar cuenta que tiene una semimontañita y a eso le llamamos dilatación térmica. Pero como el metal se enfría, él vuelve y se desencoge, es decir, vuelve otra vez y pierde esa dilatación. Entonces van a volverlo a tocar y él vuelve y queda otra vez plano.
A eso le llamamos dilatación. Y si lo quieren probar, háganlo como les estoy diciendo. Calientan la olla, la ponen encima del mesón, deja que suene, le ponen atención y cuando suene, cogen un guantecito de temperatura y pasan la mano y se van a dar cuenta que tiene una semimontañita que ustedes no la alcanzan a visualizar, pero que sí se siente con la mano. Y con el tiempo va a volver otra vez y le ponen atención a sonar y ya queda plano otra vez. ¿Quedó claro? Profe, Dime. yo tengo una duda. Claro, Es con respecto a los plásticos, que los dime. plásticos también son sólidos. Sí, Sí, ¿verdad? Los sí, plásticos, profe. Bueno, profe, con respecto a los plásticos, yo a veces he tomado un plástico y le cambio, por decirlo así, la forma, lo moldeo, pero sí. cuando hago eso, algunos plásticos también tienen ese mismo sonido, suenan, pero otra vez vuelven nuevamente a su forma normal. No sé si eso es dilatación o eso ya es otra propiedad. Bueno, hay una característica que tienen algunos sólidos que se llama, espérame, me acuerdo cómo se llama. Espérame, que yo la tengo por acá. Espérame, ya te voy a decir cuál es la forma. Se llama maleabilidad. Es esta que tenemos acá. Esta. Algunos sólidos tienen la característica de dejarse malear, que significa que yo le cambio la temperatura y ellos permiten que yo le cambie la forma. Entonces, maleabilidad es lo que nosotros llamamos la propiedad de dejarse cambiar, pero cuando la temperatura se incrementa. ¿Listo? Y no todos la Listo, tienen, no todos los sólidos la tienen. ¿Listo? Ok, muy listo, bien. profe. Gracias, profe. Entonces, tranquilo. Entonces, decíamos, hay unas características que son muy, muy, muy básicas. Los sólidos tienen forma propia y volumen propio. ¿Listo? En cambio, los líquidos, si venimos a los líquidos tienen volumen definido, pero forma indefinida o no definida. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Claro, dime. ¿Se podría decir que la dilatación térmica es como la expansión de el objeto o algo así? Pues una No, mini expansión, algo, no. no. Yo diría que es la expansión de la fuerza de los enlaces. Es decir, se flexibilizan un poquito, dejan de ser tan rígidos. Y a eso le llamamos dilatación térmica. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, miren, quedamos en que los sólidos tienen forma. Profe, Dime. qué pena interrumpirla. ¿Puede repetir eso que dijo de la dilatación térmica? Que la dilatación térmica es cuando los enlaces que pegan los átomos se flexibilizan, deja de ser tan fuerte. Entonces ella empieza a ser un poquito más flexible y se flexibiliza y se amplía. ¿Entendiste? Sí, Profe, profe, ¿podría muchas repetir Profe, gracias. las diferencias entre el sol amorfo y cristal? Que se me quedó un poquito atrasado. Em, a ver, espera un momentico, por favor. Deme un momentico. Ok. Ahora sí, ¿me repites, por favor? ¿Puedes repetir la diferencia entre el sólido amorfo y el cristal, por favor? Que no es que me quedé atrasado. Bueno, entonces la diferencia entre el sólido amorfo, mira esta imagen que yo estoy borrando. ¿Sí la estás viendo? Señora, Entonces, el sólido es cristalino cuando sus átomos están muy organizaditos. Mira esta imagen. Están muy organizaditos. Y el sólido amorfo es cuando ellos son rígidos, pero no necesariamente organizados. ¿Sí lo ves? señora, sí, señora. Eso es. Esa es la diferencia. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, decimos, los sólidos tienen forma y volumen definida. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, Profe, profe. En cambio, los líquidos tienen volumen definido, pero forma no definida. Y si no, ¿alguno de ustedes tiene agua cerca? sí, señora. Sí, Entonces profe. el Sí, agua, yo. claro, el agua tiene un volumen, ocupa un volumen y por eso nosotros tenemos que ponerlo en un recipiente donde ese volumen quepa. Porque si yo cojo este volumen y lo pongo en un recipiente más pequeño, se riega, ¿cierto que sí? Pero su Sí, profe. forma, Sí. como no es definida, se acoge al recipiente que lo contiene. ¿Y ustedes saben por qué pasa eso?
porque sus moléculas, a pesar de que están unidas por fuerzas de atracción, esas fuerzas de atracción son flexibles. Entonces una moleculita puede pasarse por encima de la otra y así sucesivamente. ¿Lo vieron? Eso. Sí, Sí, profe. profe. Entonces vamos a decir que tienen volumen fijo o definido y forma no definida. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo, Señora, profe. Sí, profe, profe. me va a disculpar un momento. Cuando usted está aplicando que la dilatación térmica es cuando los átomos, yo lo estaba escribiendo y como habló muy rápido. Dejan de ser Eh, tan fuertes. Que es cuando eh, los átomos, cuando los enlaces de los átomos se flexibilizan, dado por la elevada temperatura. exacto, excelente esa definición. Muy bien, gracias. Listo, entonces vamos a seguir acá. Entonces, esto de que no tiene forma definida y que sus fuerzas de atracción son flexibles, hace que ellos se puedan difundir. Ellos se difunden. ¿Qué significa difundir? Ustedes han visto, por ejemplo, miren acá, ustedes han visto, por ejemplo, cuando ustedes tienen una pared y la pared tiene un charquito, ¿cómo se sube el agua por la pared? Y se llama humedad. Sí, profe. Exacto. Entonces, es la misma característica por medio de la cual los árboles cogen el agüita y la van subiendo por las raíces hasta llegar hasta la última hojita del árbol y se llama difusión. ¿Listo, chicos? Quiere decir que tiene movimiento, se puede transportar. ¿De acuerdo, chicos? Profe, Sí, entonces, profe. difusión, según el ejemplo que usted nos está dando, es que el agua, bueno, en este caso, los líquidos en general se pueden desplazar. Exacto. Lo que los sólidos no pueden hacer dada su forma definida y su Rígida. volumen definido. Exacto. Listo, profe. Te voy a poner un ejemplo. Coge agüita y la dejas en una orilla de una mesa o la pones por un puntico de la pared y ya se va a desplazar, ya va a caer o se va a mover. ¿Listo? Sí, Muy profe. bien. Entonces, pero resulta que, porque como ella se puede difundir y a pesar de eso tiene fuerzas de atracción, el agua, si ustedes lo ven en un vasito, si ustedes miran, por ejemplo, cuando uno se pone a mirar el mar a lo lejos, ustedes ven como la superficie como si fuera una membranita, ¿cierto que sí? O cuando ustedes ven el agua que tienen en un recipiente, ustedes ven que la superficie del agua tiene como una membranita, es decir, como un límite hasta que hasta donde se da ese volumen. ¿Sí o no? Sí, profe. Pues ustedes miren aquí esta imagen que yo les tengo acá. Esta imagen es la membranita. Esa propiedad se llama tensión superficial. Esa tensión superficial se da porque a pesar de que sus enlaces son flexibles, ella presenta una resistencia a perder como esa superficie, esa cantidad o ese volumen que ella tiene. Entonces, eso se da cuando yo tengo el agua en un recipiente y por lo tanto ella presenta esa resistencia a no seguir esto, a no perder ese volumen que tiene. Entonces forma esa membranita y esa membranita es lo que hace que cuando yo coloco un objeto menos pesado, ese objeto no se hunda porque es menos pesado que el agua. Entonces es una resistencia, una fuerza de oposición a romper a dejar perder el volumen que ella tiene. No se van a reír, yo siempre lo enseño así, pero en la Biblia nos dicen que Jesús pudo caminar sobre el agua. Yo no he visto ningún humano que pueda caminar sobre el agua porque pesa más que el agua. Pero si ustedes saben, en la naturaleza sí hay animalitos que pueden caminar sobre el agua, por ejemplo, un zancudo, así como ustedes lo están viendo en la imagen, o unas lagartijas. Pero ustedes saben por qué eso pasa, porque en esa superficie hay unas fuerzas que resisten al cambio del volumen y por lo tanto, si los animalitos pesan menos que el agua, ellos pueden caminar sobre el agua. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y Sí, profe. a esa propiedad de oposición o de resistencia a perder ese volumen se llama tensión superficial. ¿Es claro? Profe, eso lo Señora, tienen todos los líquidos, profe. Todos los líquidos, cuando tú los pones en un recipiente, presentan en la superficie, si tú lo miras como una membranita, a esa propiedad le llamamos tensión superficial. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Entonces, Profe, dime, o dime. sea, por ejemplo, un ejemplo de tensión superficial podría ser, supongamos que una pelota de plástico la pongo en una piscina y eso queda flotando. O sea, ese podría ser.
Claro, total, porque la pelota pesa menos que el agua. Así de sencillo. Uy, qué ejemplo tan chévere. O sea, profe, que todo lo que pueda estar en superficie líquida y pueda Flotar. no flotar es tensión superficial. No, la tensión superficial es la fuerza o esa capacidad que tiene el agua de resistir que algo se sumerja o que le cambie el volumen por esa posición de perder la cantidad de volumen que ya tiene. ¿Qué quiere decir? Todo objeto que pese menos que el agua flota, porque lo que pesa más que ella se hunde y le cambia el volumen. Y a eso ya le llamamos la capacidad de cómo medimos la densidad de los objetos. ¿Entendido? Entonces, la tensión superficial es esa oposición, esa membranita que tú le ves en la superficie del agua, que es una capacidad, una resistencia a perder ese volumen. ¿Me lo entendiste? Sí, señora. Hay otra propiedad que tiene el agua y se llama capilaridad. Mire, acá la ven, capilaridad. ¿Listo, chicos? Sí, profe. ¿Y ustedes saben qué es la capilaridad? Profe, yo tengo Sí. entendido que No, la profe. capilaridad es cuando, en este caso, los líquidos tienen la capacidad de, de subir en contra de la fuerza de gravedad en un Es, recipiente. O no sé si las tres es, como otra propiedad. claro, total. Mire, Esa es la propiedad. claro, total, esa Profe, es la propiedad. un ejemplo Un- pueden ser los pitillos. Muy bien, excelente. Cuando ustedes ponen un pitillo, ustedes no ven que el líquido sube por el pitillo. Es más, ¿alguno de ustedes se les ha dado por coger una manguera y chupar y tratar de sacar el líquido por el otro lado de la manguera? Sí. Eso es capilaridad. Exacto. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Algunos de ustedes les da por chupar y ¡pum! Se les llena el agua de líquido, ¿sí o no? Y entonces la capilaridad es esa capacidad de subir por recipientes o superficies cilíndricas, como el pitillo, como una manguera, como las venas del cuerpo, como ¿cómo se llama? Se puede decir sistema circulatorio, sistema linfático, que son puros capilares. Entonces, Profe, dime, entonces, y ya iba a decir esa conclusión, profe. Entonces, por eso es que en la sangre puede subir hasta nuestras extremidades superiores en contra de llegan la hasta, fuerza de gravedad. perfecto, esa es la mejor aplicación médica de la capilaridad, así de sencillo. Muy bien ese ejemplo. Y la misma capilaridad y la tensión superficial es la que hace que las planticas puedan subir el agua hasta la última hoja y mantenerlas hidratadas. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Sí, Pero, profe. pero cuando yo tengo una capilaridad, nosotros tenemos los líquidos y depende de las propiedades del líquido, en la superficie del líquido se hace una curvatura, una forma geométrica y a nosotros le llamamos el menisco volumétrico. Entonces esto se llama menisco volumétrico. Ese menisco volumétrico lo vemos nosotros cuando el diámetro O del recipiente cilíndrico es muy pequeño. Entonces, si el líquido que yo tengo en ese capilar o en ese pitillo, en esa manguera es muy pequeñito, yo puedo ver el menisco. Y si el líquido es similar al agua, el menisco es cóncavo, como este que ustedes ven acá. Y si el líquido es muy denso, muy viscoso, como el aceite, como el petróleo, como la miel, como la salsa de tomate, el menisco es convexo, como el que ustedes ven acá. ¿Listo? ¿Entendido? Profe, ¿podría por favor explicar nuevamente esa parte de los meniscos volumétricos? Claro. Otra vez. Mira que cuando tú tienes un líquido en un capilar o en un recipiente que tienes volumétrico y es delgado, el líquido hace un menisco. Míralo acá, míralo acá. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Si el líquido tiene propiedades similares al agua, el menisco es cóncavo. Pero si el líquido es muy denso, muy viscoso, el menisco es convexo. O sea, profe, que sería el menisco Listo, cuando la profe. sustancia Cuando la sustancia, ¿qué? queda por encima de la otra. Un ejemplo, el aceite con el agua, ahí sería menisco, ¿verdad? No, 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 no.
en ese caso no voy a hablar de meniscos, sino les voy a mostrar algo. Ahí sería diferencia de densidades. Exacto. Miren ustedes, en Google, señor Mr. Google, vamos, dime. ¿Cuándo qué dijiste? Qué pena. Cuando el menisco cóncavo es cuando tiene propiedades similares al agua. Ujú, Y cuando exacto. tiene propiedades diferentes al agua es convexo. Convexo, sí. Exacto, muy bien. Miren aquí estas imágenes. Miren aquí estas imágenes, ¿las ven? Pero Ya tú están dijiste una palabra como toda rara, no sé cuál fue. rara. Sí, ¿Cuál? pero Que es, como que es membranoso, ¿cómo dijiste? viscoso. Viscoso. ¿A ti te gusta la salsa de tomate? Hola. Sí, profe. Entonces, ¿y tú qué? Si tú coges la salsa de tomate y la volteas, ¿ella se mueve rapidísimo o No, tienes que empujarla un poquito? hay que empujarla. Eso Eso sería se llama una sustancia viscosa. ¿Listo? Entonces, cuando el líquido es similar al agua, miren, ¿sí ven el menisco acá? ¿En este? Sí, Chicos, profe. eso se llama menisco volumétrico. Mírenlo acá, miren el menisco acá, miren el menisco acá. ¿Sí lo ven? Siempre que tengamos un recipiente cilíndrico como una vena, como un sistema linfático, vamos a tener un menisco. Entonces, si el líquido tiene propiedades similares al agua, es cóncavo, y si tiene propiedades similares al petróleo, a la salsa de tomate, a la miel, es convexo. ¿Quedó claro? Listo, profe. Perfecto. Ahora sí, profe. Ahora sí, antes no. No, muchas Perfecto. gracias. No, no te preocupes. Entonces, déjenme un momentico, voy a hacer otra cosa para que acá me permita compartir toda la pantalla. Eso, perfecto. Aquí me comparto toda la pantalla. Entonces, resulta que ya hablamos de los líquidos y dijimos que, miren, dijimos que los sólidos tienen forma y volumen definidos. Dijimos que los líquidos tienen volumen definido, pero forma indefinida. Si eso es así, los gases, ¿cómo son, chicos? Profe, que no tienen ni volumen ni forma Ni definida. forma ni volumen. Así de sencillo. Y que sus ¿Quedó claro? moléculas están muy dispersas. Exacto, muy bien. Excelente, cópienlo. Pero resulta que como sus moléculas están tan dispersas y sus fuerzas de atracción son tan débiles, entonces al ponerlas en un recipiente, ellos ocupan el espacio del recipiente. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿me puede repetir lo de las moléculas, por favor? Mira la imagen. Las Profe, le moléculas, tengo un ejemplo. hágale, déme el ejemplo. El aire que nosotros depositamos en una bomba no sería un claro ejemplo. Claro, total. Así ese es el ejemplo. Entonces, mira la imagen. Las moléculas de los gases están tan alejadas, es decir, tan dispersas, y sus fuerzas de atracción son tan débiles que ellas chocan contra la superficie y si yo las meto en un recipiente, ellas ocupan el espacio del recipiente en completo, así sean poquitas. ¿Entendido? Sí, profe, muchas ¿Entendido? gracias. Sí, profe. Y yo te tengo un ejemplo mucho mejor. Y acá los profes me perdonarán por el ejemplo que voy a dar. Hagan de cuenta que ustedes están en un salón y no tienen ni una ventana, ni una puerta, ni nada por donde se salga el aire. ¿Listo? Y les voy a Listo, hablar profe. de un gas muy conocido y se llaman los peos. Los peos son gases, ¿cierto? Y alguien en ese salón se tira un peo. ¿El peo se queda donde la persona se lo tiró o qué hace el gas? Se quedan. Se Lo que se disparce queda. por todo el espacio. Se esparce Parce. se esparce por todo el Y como espacio. está encerrado, pues no No se tiene sale. opción por dónde. Exacto. Pero si abrimos una pequeña ventana, por ahí se sale. ¿Listo? Ese es el mejor ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos un gas, nosotros ese gas, en el volumen que lo coloquemos, él va a ocupar todo el espacio. Si nosotros aumentamos la temperatura, el gas aumenta la cinética de sus moléculas y por lo tanto se va a expandir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entre mayor sea la temperatura, entre más alta sea la temperatura del salón, pues más se va a sentir. Pero si tenemos aire acondicionado, a menor temperatura el gas se comprime. Entonces, si tenemos aire acondicionado, el aire acondicionado coge los gases y los sube.
entonces los comprime. ¿Entendido? Entonces a menor temperatura, menor Profe, volumen. Dime. entonces de acuerdo como a ese ejemplo, lo de inflar es una llanta también sería como, Sí, sencillo, qué ejemplazo tan chévere. Claro que sí. ¿Listo? Ahora, entonces, como él tiene sus moléculas flexibles, así como el líquido, pues también se difunden, iguales que los líquidos. ¿Quedamos de acuerdo? Pero su difusión, por lo de sus moléculas más flexibles y más libres, se difunden más rápido. Se difunden súper rápido. ¿De acuerdo, chicos? Profe, Dime. si tuviéramos una cantidad muy pequeña de gas en un espacio muy, muy grande, ¿él igualmente se repartiría en ese espacio o cómo funcionaría en ese caso? Igual se repartiría por todo el espacio. Ujú. Listo, Profe, profe, muchas gracias. Listo. profe, Dime. o sea que cuando tú dijiste la parte de menor temperatura, menor volumen, o sea, sería como directamente proporcional, ¿cierto? Exacto. Sí, señorita. Les voy a hablar un ejemplo de difusión de los gases. ¿Ustedes alguna vez han visto un carro cuando bota mucho humo? Sí, profe. Ustedes ven el humo cuando sale y después lo siguen viendo. Profe, ¿cómo así? Uno lo ve Eh, cuando sale, pero ya después No, Se se dif- pega en no, el hedor, porque ¿no? se va esparciendo, se sí, va se viendo. difunde, se mezcla. Listo. Entonces se difunde, se mezcla y ya, no lo volvemos a ver, pero sigue en el ambiente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el hecho de que él tenga sus partículas tan cinéticas, tan erráticas, es lo que hace que las partículas choquen contra las paredes y ejerzan presión, y es lo que mantiene inflado el bombito, es lo que mantiene inflado, por ejemplo, los tanques, y así sucesivamente. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Listo, entonces Profe, vimos. Sí, señora. Dime. Profe, por eso en ¿puede esa regresar parte que ustedes, la otra diapositiva, porfa, la de los gases con líquidos? Ah, ok, perfecto. Dime, te escucho. que ahí en esa última que usted está hablando de que pues es cuando las partículas chocan con ese recipiente en el que están. También por eso es que dicen que cuando hay mucha presión en algún, sí, recipiente o lo que sea que esté, explota. O sea, si digamos Total. los gases son mayores a la capacidad del recipiente, esas moléculas que pues se supone que están siempre como dispersas y necesitan estarse como moviendo, por así decirlo, están choquen y choquen y choquen con esa superficie a tal punto que hacen que estalle. Uy, qué ejemplo tan chévere. Por ejemplo, el gas propano, el que nos venden para las casas. Profe, Si eso es viene lo que muy hace lleno, los ¿qué tanques de dices? gas, profe. Eso es lo que va a decir que los tanques de gas, o sea, se hacen unas cosas y váyaselo ahora a San Pedro. No, pues si lo mueves mucho o lo agitas mucho y está lleno, se puede explotar por la explicación que acabo de dar la compañera. Muy buena explicación. Excelente. Listo, comprendido. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, Sí, señor. Sí, profe. resumen, los sólidos tienen forma y volumen definida porque sus fuerzas de atracción son muy fuertes y muy rígidas. Los líquidos tienen volumen definido, forma indefinida, porque sus fuerzas de atracción entre los átomos son flexibles. Vamos entonces con los gases que no tienen ni forma ni volumen definido porque sus fuerzas de atracción son casi nulas, son muy, muy pequeñas y por lo tanto sus moléculas y sus átomos son tienen mucha dinámica. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí, señora. Sin embargo, en la Profe, naturaleza, una dime, pregunta. claro, Nosotros vamos a ver la ley de los gases ideales. no, no, conmigo no. ¿Listo? Perfecto. Entonces, miren, chicos, en la naturaleza tenemos una sustancia que es modelo. Y esta sustancia es modelo y ya lo vamos a ver más adelante, porque por sus propiedades ella permite estar en diferentes estados de agregación a diferentes condiciones. Yo les pongo un ejemplo. Esto es un páramo de una montaña muy alta. Y aquí podemos encontrar charquitos de agua, mírenos. Podemos encontrar agua en forma de vapor y podemos encontrar agua en forma sólida. ¿Listo? Entonces, el agua es de las poquitas sustancias de la naturaleza que por sus propiedades podemos encontrarla
en los diferentes estados de agregación a una misma temperatura o condición. Por ejemplo, alguno de ustedes ha estado, por ejemplo, en invierno en una zona muy fría, por ejemplo, en Australia o en el norte de Estados Unidos, o en uno de esos países que tienen inviernos fuertes. ¿Alguno de ustedes le Sí, ha pasado? profe. Y yo te hago Sí, una profe. pregunta. Sí, En profe. en esas condiciones, ¿tú tenías agua líquida para tomar? Sí, profe, pero dentro de una casa que tenía el calentador a una temperatura, pues, no tan Pero, fría como afuera. pero igual, tenías agua líquida, ¿cierto que sí? Sí, señora. Y también caía nieve, porque iba cayendo nieve, ¿cierto que sí? Muy bien. Y yo te hago una pregunta, pero también al respirar, ¿tú no sentías la humedad en el aire? Se sentía como un Ujú. ahogo, más o menos. Sí, sí. Muy, Exacto, muy fuerte. exacto, muy bien. Entonces ahí estaba sintiendo el agua en los diferentes tres estados comunes de agregación. ¿De acuerdo? Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, chicos, ojo con lo que les voy a decir. Eso quiere decir que todas las sustancias en la naturaleza pueden cambiar de estado de agregación, de sólido a líquido, de líquido a sólido, y en viceversa por medio de las propiedades. Entonces, vamos a ver. Y ojo con lo que les voy a decir. Ustedes van a consultar cuáles son esos cambios de estado de agregación que hay en la naturaleza. Les voy a dar una ayuda. Voy a salirme de acá. Profe, Dime. que yo sé cuáles son. Los puedo decir. Claro, ayúdame. La sublimación, la vaporización, la condensación, la solidificación, la fusión y me falta uno, la sublimación inversa. Entonces, por ejemplo, lo que la compañerita nos dijo son todos estos procesos, donde cambiamos de sólido a gas, de gas a sólido, de líquido a gas. Y si quieren complementarlo más, está el plasma, ¿cierto? ¿Cómo llevamos un gas a plasma? Y así sucesivamente. ¿Listo, chicos? Yo les voy a hablar de algunos, pero no les voy a hablar de todos, porque eso lo deben ustedes consultar. Pero yo ya les di más o menos una clave de cómo lo pueden consultar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, para que un sólido, miren aquí la imagen, para que un sólido que tiene sus átomos y sus moléculas muy pegaditas se pase a ser líquido, yo tengo que llegar hasta una temperatura y esa temperatura que nosotros llamamos, la llamamos temperatura de fusión. ¿Qué quiere decir? Tengo que incrementar su temperatura hasta que sus fuerzas de atracción se vuelvan tan flexibles que ya él ya no sea sólido, sino sea líquido. Y a esa propiedad la llamamos temperatura de fusión. ¿Entendido, chicos? Yo les voy a dar un ejemplo. Me voy a ir a lo que nos explicó la compañerita, que le agradezco mucho, y me voy a ir acá y les voy a presentar esta imagen. Que no entra, espérenme. Les voy a presentar esta imagen y les voy a hacer una pregunta. Esas son imágenes que nos pueden servir. Aquí se las estoy presentando. Entonces, miren la imagen. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se llama la propiedad de pasar de sólido a líquido? No. Solidificación. Se llama Fusión. temperatura de Fusión, solidificación. Eso cuando paso de líquido a sólido, entonces se llama temperatura de fusión. Cuando paso de sólido a líquido, fusión. temperatura, la propiedad se llama temperatura o punto Ah, de ok. solidificación. Vamos a hacer la otra. Para pasar de sólido a gas, ¿cómo se llama la temperatura o la propiedad? Sublimación. La Sublimación. Inversa. inversa, pero será No, cuando paso de sublimación. eso. No, solo sublimación. Chicos, la sublimación es el proceso, no la propiedad. ¿Cómo se llama la propiedad? Temperatura. Temperatura. Muy bien, temperatura de sublimación o punto de sublimación. Voy a ponerles otro ejemplo. El de pasar de líquido a gas se llama vaporización o ebullición. ¿Cómo se llama la propiedad? Temperatura de ebullición. Muy bien. Voy a pasar de gas a líquido. ¿Cómo se llama la propiedad? Condensación. No, Temperatura de condensación. Temperatura de condensación. porque la condensación es el proceso. Muy bien, excelente. ¿Lo entendieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Entonces, les pido el favor de que consulten todos los procesos y todas las propiedades referentes al cambio de estados de agregación, porque se va a evaluar ese tema. ¿Quedamos claros? Listo, Profe, profe. ¿puedo repetir? ¿Qué dices? ¿Puede repetir, profe? Repito que Lo de la tira con- que no escuché. tienen que consultar todos los procesos de cambios de estado de agregación y sus propiedades referidas o sus propiedades respectivas. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Perfecto. Entonces, chicos, ojo lo que les voy a decir. A la materia en general, es decir, a todo lo que ocupa un volumen y una masa en el espacio o en la naturaleza, la caracterizamos de dos formas, la clasificamos de dos formas, por su estado de agregación y por su composición. Entonces, los estados de agregación ya vimos que son 5. Condensado se existen sólido, líquido, gas y plasma. Pero su composición, en la composición nos referimos a la característica de la composición que es la concentración. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo, profe. Entonces la vamos a clasificar por estado de agregación y por composición. Y en la composición nos vamos a referir a la concentración. ¿Quedó claro? Y ninguno me va a preguntar que por qué a la concentración. Sí, profe, porque la Sí, profe. concentración. Entonces yo La les hago- concentración no es donde hay diferentes tipos de átomos. Eso lo Profe, tienen. o sería la cantidad de eso. Es porque nos define la cantidad de esa sustancia. Y entonces yo les voy a poner un ejemplo. Cuando a ustedes les dicen es que usted tiene tanta glucosa en el cuerpo, ¿qué les dan? Concentración, masa, moles, volumen, ¿qué les dan? Concentración, no, profe, concentración de Concentración. glucosa en sangre. Exactamente, muy bien. Si a usted le dicen usted tiene tanta creatinina en el cuerpo, ¿qué le dan? ¿Concentración? ¿O qué otro dato le dan? Función renal. Pero si es la Profe, función, ¿pero qué te dan? ¿Qué característica de la solución? ¿Concentración o qué otra cosa? Concentración. Siempre nos van a referir a la concentración. ¿Listo? Dime, te escucho. profe, o sea, la concentración no sería la que determina la proporción de algún soluto y un solvente en una solución química. Sí, pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Bueno, muy bien. Entonces, chicos, para complementar, esas sustancias o esas soluciones en la naturaleza tienen propiedades. Y todas las propiedades se caracterizan como químicas o físicas. ¿Quedó claro? Químicas o físicas. Sí, profe. Sí, profe. Entonces ustedes van a encontrar que los libros dicen propiedades generales, propiedades físicas y propiedades químicas. De aquí en adelante, todo lo que se llame propiedades generales de la materia son físicas también. Pero la pregunta, profe, es ¿por qué entonces me dicen propiedades generales? Las propiedades generales de la materia la tienen todas las sustancias o todos los bichos, todo lo que ocupe un masa y tenga espacio en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Todas las propiedades generales son también físicas, pero ¿por qué se llaman generales? Porque la materia, todas las sustancias, todos los elementos que existan en la naturaleza tienen esas propiedades. Y les voy a decir cuáles son las generales. Se llaman volumen, se llaman masa, se llaman peso, se llama impenetrabilidad, se llama inercia y discontinuidad. ¿Cuáles son las más importantes para ustedes? Estas tres. ¿De acuerdo? Profe, Dime. yo tengo una pregunta. Yo estaba contando un poco acerca de las propiedades y encontré también unas propiedades intensivas y extensivas. ¿Es lo mismo de propiedades físicas y químicas o esas son otras propiedades? No, eso son otras propiedades, pero no, o sea, no son iguales a la física y a la química, pero son otras propiedades de la naturaleza y de las sustancias. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Pero, ¿es posible si puedes poner la diapositiva anterior? Yo copié algo rápido. La diapositiva anterior, vamos a ver si la encuentro. ¿Esta? Sí, gracias. Ya, gracias. Perfecto. Entonces, vuelvo y recuerdo, entonces propiedades físicas y químicas, pero las propiedades físicas son muchas.
dentro de las cuales hay unas que se llaman generales, que es porque todo lo que tenga espacio y masa en la naturaleza las tiene. Yo les hago una pregunta, si yo tengo, por ejemplo, una bacteria, ¿esa bacteria no tiene un volumen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y será que tiene masa? Sí, profe. Sí, Pero muy Entonces, pequeña. También. Pero sí tiene. eso, pero es muy pequeña, pero la tiene. Entonces, yo les hago una pregunta, ¿y si yo cojo un carro, el carro tiene un volumen? sí, Sí, ¿Y el profe. carro Sí, tiene claro. y la carro tiene una masa y un peso? sí. Sí, Sí, profe. Entonces, mayores a entonces, la de la bacteria. claro, total. Entonces, todo lo que tiene propiedades generales se llaman todas las propiedades que tienen todo lo que esté en la naturaleza. ¿De acuerdo? Pero son físicas. ¿Ok? Ahora Sí, vamos a profe. ver que hay otras propiedades dentro de las cuales los más importantes para ustedes son volumen, masa y peso. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, otras propiedades físicas. Estados de agregación, densidad, solubilidad, punto de ebullición, punto de fusión, punto de evaporación y maleabilidad y punto de sublimación y todo. Hay muchas más. ¿De acuerdo? Esas son las propiedades físicas, profe, ¿cierto? Exacto. Y yo les hago una pregunta, ¿qué diferencia hay entre una propiedad física y una propiedad química? Que en la propiedad física, pues, no, yo le iba a decir era con los cambios, no sé, profe. Sí, dímela con los cambios. En procesos Ah, químicos, por bueno, o sea, yo, ejemplo, cambios de temperatura, bueno, energía, bueno, cambios químicos. No sé cómo explicarlo, porque tengo la respuesta en mi pero no sé cómo explicarlo. Ya se la di. Ok, ¿quién más me ayuda? Profe, Que las yo quiero decir propiedades algo, pero físicas son como más de la apariencia y las químicas a nivel como estructural. yo, profe. Pues, dime. Las propiedades físicas son todas aquellas propiedades que un objeto tiene, pero que al aplicarlas el objeto no cambia su composición. O sea, cómo está compuesto. Ejemplo, el agua sigue siendo agua si, por ejemplo, llega al punto de ebullición. Pero en cambio, Ujú. las químicas, si tú las llegas a aplicar, ya ahí su estructura cambia. Ya deja de ser agua. ¿Cierto que Deja sí? de ser agua. Ujú. Esa fue la mejor explicación. Entonces, todas las propiedades que uno... profe, Dime, ay, no, dime. perdón. Bueno, que pues lo que yo iba a decir era que pues las propiedades físicas son como aquellas características que se pueden medir sin que por eso se altere la estructura como atómica. Y mientras Ujú, que las propiedades químicas sí son esas características que resultan en un cambio de la estructura atómica. total. Exactamente. Definiciones perfectas. Listo. Entonces, ¿entendieron? Por ejemplo, yo les doy otro ejemplo. Si usted coge, digamos, una piedra y la parte deja de ser piedra, No, eso es un cambio No, profe. físico. No, profe. exacto, es un cambio físico. Entonces, ojo, todo lo que cambie la sustancia a nivel molecular y atómica se llaman propiedades químicas porque deja de ser esa sustancia. Pero todas las propiedades que yo mida y ella no cambie ni deje de ser esa sustancia se llaman físicas. ¿Quedó claro? Pero Listo, entonces, profe. ¿cómo se podría decir? ¿Que las propiedades físicas no alteran el nivel molecular? No O alteran cómo? la composición de la La sustancia. composición. Listo, muchas Ujú, gracias. listo. Luego, Y y las, ¿qué alteran dices? serían las propiedades químicas. Y entonces las O sea, que propiedades los moléculas, químicas, las químicas que bueno, entonces si las físicas no alteran la composición, las propiedades químicas, ¿qué hacen? La alteran. Así de sencillo, ese alteran es el ejemplo. porque Entonces, tienen un cambio. como, exacto, entonces todo lo que son propiedades químicas se refieren a reacciones químicas, así de sencillo. Entonces, reducción, combustión, oxidación, todo lo que son propiedades químicas donde la sustancia entra y no sigue siendo ella misma, se llaman propiedades químicas. ¿Listo? Sí, ¿Listo, chicos? profe. Chicos, denme un Sí, minutico, yo pero voy a salir denme un momentico, me voy a trasladar. ¿Acabó la reunión?
Con ustedes, profes. Salieron felices de la reunión. No, no. Yo creo que sí. Gracias, profe. Discúlpenme. ¿Me puedo hacer por aquí? Hola, bien, muy bien, gracias. ¿Están en reunión acá? Martica, ¿me haces por? ¿Puedo dictar una clasecita acá? Gracias. Eso. Listo, chicos, vamos a seguir. ¿Me escuchan, cierto? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, ahora profe. sí puedo hablar un poquito Sí, más. señora. Es que resulta que aquí donde estoy estábamos en una reunión de docentes y por lo tanto yo no me pude hacer donde me hago normalmente. Entonces, permítanme, voy a cerrar la puerta. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que todo lo que cambie la composición química de una sustancia son propiedades químicas. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que sean reacciones químicas se llaman propiedades químicas. ¿Listo? Combustión, oxidación, reducción, todo eso se llama propiedades químicas. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? No, profe. No, No, señora. profe. Entonces les voy a pedir, es un negocio que ustedes van a hacer conmigo. Y es así. Cualquier duda, por bobita que sea, por boba que ustedes la crean, la tienen que hacer. Y les voy a contar por qué. Eso la tienen que hacer. Denme un minutico que me está entrando una llamada. Listo, denme un momentico, por favor. Listo, profe. Sí, señora. Hola, buenas. ¿Cómo están? ¿Con quién hablo? Listo, chicos. Ana Sofía, ¿quieres decirme algo? Ah, no, señora profe, se me había quedado la mano levantada. Ah, bueno, les voy a pedir un favor. Si ustedes se dan cuenta, yo pierdo casi que la pantalla. Entonces, cuando ustedes vean que un compañerito hace la mano, o lo que yo les había dicho, si ustedes quieren hablarme, tienen que decirme, profe, yo quiero hablar, o yo quiero definir, o yo, cierto, porque no les veo. Yo no les veo porque se me oculta totalmente la pantalla. Entonces, les pido el favor de que no levanten la manito, sino que me interrumpan. ¿Quedamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces voy a hacer otra cosita, voy a cambiar acá, perfecto. Eso, muy bien. Volvieron a ver mi pantalla, ¿cierto que sí? Muy bien. Sí, profe. Entonces, chicos, ya vimos propiedades químicas, propiedades físicas y dentro de las propiedades físicas generales, que son las que tienen todo lo que existe en la naturaleza tiene propiedades generales, dentro de las cuales las más importantes son masa, peso y volumen. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces resulta que para nosotros poder ver ese tema, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a ver ese tema, pero para poderlo entender bien, vamos entonces a empezar desde lo más básico. Entonces, denme un momentico y vamos a empezar así. Resulta que yo doy ese tema desde la parte básica de la química. Ustedes están viendo en este momento mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, en este momento en mi pantalla, pues yo quiero contarles que todo esto que ustedes están viendo, todos estos modelos que estoy encerrando, son modelos humanos, son modelos que hemos creado los hombres para poder transmitir el conocimiento. Es una forma de simbolizar lo que nosotros estadísticamente o científicamente vemos en la naturaleza de las sustancias. Entonces, por ejemplo, yo creo que a ustedes les enseñaron el átomo de esta forma, ¿cierto que sí? Sí, profe. Y también les dijeron, por ejemplo, que el átomo era así, como está acá. Entonces, yo les quiero es que les cuente algo, esto es un modelo. Ustedes sí se han dado cuenta cómo los físicos nos dicen que la Tierra gira alrededor del Sol. Sí, profe. Entonces, cuando
un físico nos muestra cómo la Tierra gira alrededor del Sol, ellos nos ponen una trayectoria y nos dicen, mire, la Tierra va en esa trayectoria. ¿Sí lo han visto? Sí, profe. Entonces los químicos, esas trayectorias las enseñan como niveles de energía o orbitales. Eso es lo que les estoy señalando yo ahí. Pero eso no se ve, chicos. Eso es una trayectoria, es decir, una partícula viaja alrededor del núcleo en esa trayectoria. Pero yo eso no lo veo, sino que eso se mide por energías. Entonces, esos son modelos humanos que explican o que enseñan a explicar qué es lo que se detecta a nivel científico y a nivel de ciencia. ¿Quedó claro lo que les acabé de explicar? Sí, profe, entonces Hola. esos modelos, sí, profe, esos modelos son para explicar, como usted dijo, la composición de la materia, los átomos y las moléculas, pero en la vida real no, eso no es así, son dibujos. En la vida real esos Son dibujos, orbitales son muy rápidos y no se No, aprecian así. Exacto. Exacto, esa es la mejor explicación. Son modelos que nos enseñan o que nos ayudan a explicar lo que nosotros detectamos, pero no se ven. No es muy difícil el día que alguien diga que vio un orbital o que miró o que lo pudo ver, mejor dicho, ese día no es humano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Quedó claro lo que les expliqué? Sí, profe. Entonces, para poder entender la composición de las sustancias en la naturaleza, vamos a empezar desde la teoría atómica, es decir, desde entender qué es un átomo. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y para que el ser humano o los científicos nos hayan explicado, porque eso es más de físicos que de químicos, nos hayan explicado cómo es un átomo, han salido muchas teorías. Y de esas teorías, por ejemplo, yo les presento la primera que se llama la teoría de Dalton, una de las primeritas. Y esas teorías, como son humanos, chicos, como ellos son humanos, ellos tienen muchas cosas que son verdad y que realmente aún todavía son válidas, es decir, que se han validado y que realmente son así, pero también hay cosas de ellos que se han invalidado. Por ejemplo, vamos a hablar de Dalton. Él fue uno de los primeros que definió el átomo. Entonces él dijo, la materia está constituida por pequeñas partículas denominadas átomos. Es correcto. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, profe. Y también dijo, los átomos de un elemento son idénticos en masa, tamaño y propiedades químicas. Correcto. Dijo, los átomos de elementos diferentes son diferentes. Correcto. Él dijo, los átomos son esféricos, compactos, indivisibles, indestructibles. Inválido. Eso no es verdad. ¿De acuerdo? Ya no es verdad. ¿Quedó claro? Listo, Sí, profe. Entonces, lo que yo quiero enseñarles a ustedes es que todo lo que a nosotros nos enseñan se construyen a través de teorías y se construyen a través de modelos. Y es así como nosotros aprendemos. Por ejemplo, les voy a mostrar el átomo de hidrógeno de Bohr. El átomo de hidrógeno de Bohr, pues es muy fácil porque él dice, hay un núcleo y en ese núcleo tenemos un protón y en el orbital, el único orbital que tiene, tenemos un electrón. Y díganme ustedes si no es verdad. Y lo hizo en 1913. Y hay cosas que él dijo que sí y hay cosas que dijo que no, pero el modelo aplica, todavía aplica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Pues Es ma- entonces, dime. Ay, perdón, perdón por interrumpirla. No, que quería decirle que es más, yo hice una línea del tiempo desde la primera imagen que, pues, crearon, el primer modelo que hicieron del átomo, que fue de John Dalton, precisamente en 1803, hasta la actual, que fue en 1933, por Edwin, no, el apellido es todo extraño, no sé cómo decirlo, que es el Erwin Schrödinger, algo así. Schrödinger. Él, que es Listo, el modelo de átomo actual que hay. Pero si yo hice una línea del tiempo para un trabajo una vez, es más, yo la tengo, si quieres yo se la puedo compartir, pero pues si es de relevancia, si no, no. No es de relevancia, no es de importancia. Lo que yo quiero es mostrarles a ustedes cómo nos enseñan a nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a comprender esas teorías, esos modelos para poder comprender realmente, y cuando nosotros comprendemos nos empiezan a gustar los conceptos. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que yo quiero que ustedes Sí, profe. entiendan. Muy bien, entonces resulta que los químicos nos enseñan a nosotros las composiciones de las sustancias a partir de los átomos. Y yo les voy a decir, mire cómo les voy a explicar esto. A mí me gusta una tabla periódica que se llama P-Table. Esta, P-Table. Ustedes colocan tabla periódica y nos salen muchas tablas periódicas nos van a salir, ¿cierto? Pero a mí de todas ellas me gusta la que se llama P-Table, porque es dinámica, porque a medida que va saliendo cada elemento la van actualizando. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Sí, profe. Entonces, chicos, en esta tabla periódica, los científicos han organizado todos los elementos que se han encontrado en la naturaleza y van a seguirlos organizando porque miren estos que están acá. Estos que están acá yo ya les voy a explicar por qué están ahí y por qué son grises. ¿Estamos de acuerdo? Y por qué todos los que están acá tienen sus masas atómicas entre paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Ya se les voy a explicar. Pero ¿esa tabla la conocen ustedes? ¿Con esa tabla les enseñaron ustedes química? Sí, profe, yo la utilizo y es muy dinámica porque, o sea, usted le da como que presión en uno de las sustancias, en este caso el ¿Sí? hidrógeno, y usted ¿Sí? viene y le dan el cubículo más grande y le muestra las propiedades, el estado de oxidación y todo eso. Es muy práctica. Exacto, muy bien. Mira, por ejemplo, lo que está diciendo ella es esto, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Pero entonces, chicos, aquí los químicos nos han organizado, ojo, organizado a partir de propiedades periódicas los elementos que hay en la naturaleza. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Pero según las teorías de todos sus científicos, de todos esos científicos, aquí está la información atómica de todas las sustancias en la naturaleza. ¿Cierto que sí? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. yo les hago una pregunta. Si yo me paro en el hidrógeno, me paro en el litio, en el berilio, si me paro en el hidrógeno, esta es la información del elemento hidrógeno. Y yo les hago una pregunta. ¿Esta información también es la información de los átomos de hidrógeno? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre elemento y átomo? Profe, que átomos son el conjunto de, perdón, sí, átomos son el conjunto de elementos, o sea, que están unidos. Como el conjunto de las partículas que unen a ese. Es como, o sea, átomo es uno solito, elemento ya involucra a varios. Átomos. Pero entonces, la última sí me gustó. Ojo, el elemento puede involucrar a muchos átomos o a uno solito. Si yo tengo un átomo de hidrógeno, ¿ya tengo el elemento hidrógeno? Sí. Claro. Sí. Pero si yo tengo 1000 átomos de hidrógeno, ¿tengo el elemento hidrógeno? También. Sí. También. Sí, profe. Por ejemplo, o sea, y un átomo de hidrógeno, pues ya está el elemento hidrógeno. Muy bien. Pero también ya puede servir como sustancia, por decir H2O, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Entonces lo que quiere decirme es que ese átomo ya puede enlazarse, unirse a otros átomos para formar moléculas y sustancias. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Sí. Exacto. Profe, Entonces dime, te escucho. podría ser, o sea, por ejemplo, el elemento es una sustancia, ¿cierto? Que, Sí. que la reacción, o sea, que hace que la reacción química hace que esta no se pueda romper, o sea, la sustancia, ¿sí? Algo así. No. No. El elemento, Lo que tú quisiste decir es que un elemento puede estar constituido por un átomo o varios átomos, y ya una sustancia sí tiene que estar constituido por más átomos. De diferentes elementos. De O de uno diferentes solo. elementos, o de uno solo, por ejemplo, el que yo dije ahorita, el agua, H2O, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Está combinando átomos, muy bien. Pero chicos, yo quiero volver a hacer la pregunta. Entonces, si aquí están organizados todos los elementos que hay en la naturaleza o que se han descubierto en la naturaleza, ¿qué diferencia hay entre el elemento de hidrógeno y un átomo de hidrógeno? Que el elemento de hidrógeno, peso o sea, es molecular. propio. ¿La qué?
¿Me repiten? Discúlpeme, no escuché. Profe, el átomo puede ser uno solito y el elemento puede ser compuesto de uno o varios átomos del mismo. Muy bien, esa definición es perfecta, pero la pregunta que yo estoy haciendo no es cómo es el elemento o cómo, sino qué diferencia hay entre un átomo y el elemento hidrógeno. Un átomo de hidrógeno y el elemento hidrógeno. Profe, que el átomo es como la expresión más pequeña de ese elemento y ya pues el elemento no es la expresión más pequeña. No, el elemento puede estar constituido por uno solo de esas expresiones más pequeñas del mismo. Entonces, ojo, miren lo que dije la compañera. Muy bien, y es una perfecta definición. Un átomo es la unidad más chiquita de un elemento. Entonces, un elemento puede existir desde la unidad más pequeñita y tener muchos más acompañándolo, pero desde que estén puros es siempre el elemento. ¿Y por qué les estoy haciendo esta aclaración, chicos? Porque la tabla periódica, la información que nos da de cada elemento es por unidad. Es por unidad. Y resulta que la unidad del elemento hidrógeno es un átomo de hidrógeno. En la unidad del litio, del elemento litio, es un átomo de litio. Entonces, toda la información que me da la tabla periódica es de un átomo de cada elemento. ¿Entendido, chicos? Profe, pero el Profe, elemento vendría siendo una unidad macro, ¿o no? Al contrario, si tú tienes un átomo de hidrógeno, tienes el elemento. Pero para tú, entonces lo que tú me vas a decir, profe, entonces, ¿cómo yo siento el hidrógeno? Tengo que tener muchos átomos de hidrógeno para poderlo sentir. ¿Sí me entiendes? Porque un átomo es muy pequeñito, muy pequeñito. O sea, la ¿Entendiste? unidad más pequeña del elemento. Exacto. Ah, El bueno, gracias. átomo es la unidad más pequeña de un elemento. Y para yo poder ver el elemento o sentirlo o detectarlo, tengo que tener muchos átomos de ese mismo elemento. ¿Es claro, chicos? Sí, profe. profe, Sí, Dime. señora. le voy a poner el ejemplo con el oxígeno Muy para ver bien. si entendí lo que usted me explicó. El Dale. oxígeno, yo aprendí en el colegio que el oxígeno, pues está el elemento oxígeno y está el oxígeno molecular, que sería O2. Muy bien. Entonces, el oxígeno molecular sería en este caso la unión de varios átomos de oxígeno, sino que crean el oxígeno molecular, o estoy confundido. Eh, Resulta que tú tienes parte de razón y parte que no. Y eso se llama manejo de definiciones. Si quieres, espérame un momentico y yo más adelante te respondo la diferencia entre las definiciones. Dame un momentico, ya vamos a llegar allá. ¿Te parece? Listo, profe. Sí, profe, por Oye, Profe, yo ya, tengo otra pregunta. claro, dime. Pues como sabemos, hay partículas subatómicas, ¿cierto? Muy Entonces, ¿por bien. qué siempre nos dicen que el átomo es la más pequeña si hay partículas más pequeñas que el átomo? Muy buena Pues, esa pregunta. Me voy a volver a los modelos. Las partículas son las partículas que componen un átomo. Por ejemplo, el electrón, el protón, el neutrón, los positrones, los neutrinos. Esos son partículas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo desbarato o le saco las partículas a un átomo, por eso ya ahora sí se sabe que el átomo es divisible y destructible. Destruyo materia, es decir, no la destruyo, la transformo, pero para transformarla estoy cogiendo el átomo y y eso ya se llama física nuclear y atómica y química atómica y nuclear. ¿Me entiendes? Yo, chicos, les voy a ser sincera, yo no estudio química cuántica, ni atómica, ni nuclear, porque eso es de locos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es de locos. Meterse uno hasta esa parte de la ciencia es de locos. Y yo, por eso la gente que estudia eso está por allá en la NASA, por allá, porque ellos sí tienen que estudiar cómo estas partículas se ionizan y se convierten en un todo. Y eso es lo que ven ellos en las supernova, en las superlunas. Entonces, eso se llama química cuántica, atómica y nuclear, o física cuántica, atómica y nuclear. Eso es de locos. Ellos son los que estudian las partículas que quedan dentro de los átomos. Pero para nosotros, los que estudiamos de los elementos o de lo más mínimo de un elemento que es un átomo, entonces sabemos que están comprendidos por partículas y que sí se pueden separar ya por métodos muy críticos, pero que toca hacer toca hacer demasiados procesos costosos para poderlos separar y que nosotros vamos a analizar desde la mínima expresión de un elemento que se llama el átomo.
que no vamos a irnos más adentro de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, pero entonces una partícula no está constituida por nada más. No, no, ¿cómo que no? Si los físicos han logrado descubrir que si tú coges un neutrón, tiene neutrinos, que son más chiquiticos. Entonces, que si tú coges un protón, tiene positrones. O sea, es que eso es de locos. Y yo lo he leído, pero que yo me ponga a estudiarlo, no, chicos, no soy capaz, no soy capaz. ¿Listo? Y entre Ok. más y entre más lo estudien a fondo, más partículas y más elementos tiene cada sustancia. Uy, sí, y eso es de locos, chicos, de locos. Listo, muy bien. Entonces, quedamos claros, entonces para nosotros. Una pregunta. Claro, dime. ¿Por qué todos los profesores de química de UPB hablan tan rápido? ¿Tan rápido? Sí, profe, yo no sé si tú conoces a un profesor de allá de UPB que se llama John Jairo. No. Él es del colegio, discúlpame. Sí, del colegio. Ah, lo que pasa es que Que nosotros, te voy a ser sincera, es que nosotros en la universidad casi no nos reunimos ni nos relacionamos con los profesores del colegio. Profe, él habla rápido como usted. Sí, en serio. Bueno, yo hablo rápido, te voy a ser sincera, porque yo soy santanderiana y los santanderianos hablamos rápido. Entonces, no sé, Sí, yo hasta no nos sé. dicen que hablamos peleando. Hasta nos dicen que qué. Que hablamos peleando los santanderianos. Exacto, exacto. Y es por el acento. Exacto. Pero colócame cuidado. Si tú sientes que yo estoy hablando muy rápido, lo que yo les dije en la primera clase, chicos, si ustedes ven que yo estoy hablando muy rápido, me tienen que decir, profe, ¿le puedes bajar un poquito la velocidad o puedes hablar más despacio porque estás hablando muy rápido? Y yo con mucho gusto. ¿Sí recuerdan que yo les dije eso en la primera clase? Sí, pero a veces por respeto. No, pero yo te inspiro tanto temor, eso no se llama respeto, se llama temor. No, Porque o sea, el respeto de que usted esté hablando y no diga como que profe, hable más despacito. no, tú dices, profe, lo que pasa es que, no, una cosa es como tú digas las cosas. Entonces, vamos a aprender otra cosa, y es que tú me vas a decir, profe, yo quiero decirte algo. No importa que lo digas ahí porque es en voz alta y le van a decir, profe, estás hablando tan rápido que yo no te estoy entendiendo. ¿Será, profe, que me haces el favor y hablas un poquito más despacio? Y ya, y yo le bajo. Un profesor que se coloque bravo contigo porque tú le digas eso, es de una persona que tiene un genio y no se deja decir las cosas. Entonces, esa persona aprende que a esa persona no se le pueden decir las cosas y a esas personas son a las que se les aprende a tener temor. Pero a mí no, a mí me puedes decir, es más, yo les dije, interrúmpanme, ¿cierto? Cuando ustedes crean algo, interrúmpanme. Y ustedes me van a conocer a mí en persona, si llegan a bioquímica de medicina, me van a conocer en persona y mi acento nunca va a cambiar. Pero yo nunca voy a dejar que una crítica y menos constructiva me ayude. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú quieres que yo te hable más despacio, yo te hablo más despacio. ¿De acuerdo? Bueno, pero Listo. bueno, profe, puede repetir lo que dije anteriormente. Listo. Entonces, otra vez, colócame cuidado. Estábamos en la teoría del átomo, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante, todos los que estamos aquí, vamos a recordar y vamos a saber que la tabla atómica nos da la información de los elementos por unidad, por unidad. Entonces, la información del hidrógeno es de un átomo de hidrógeno. La información del litio que nos da la tabla periódica es de un solo átomo de litio. La información que nos da la tabla periódica del berilio es de un átomo del berilio. Y yo les hago una pregunta, ¿será que si yo tengo un átomo de hidrógeno, lo puedo sentir o lo puedo ver? No, ¿cierto que no? No, profe. No, profe, porque necesita muchos átomos. Exacto, necesito muchos átomos para poderlo medio sentir. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Entonces me voy al ejemplo de un compañerito que, por cierto, me encanta. Yo creo que es Elías, ¿cierto? Elías es el que me habló ahorita Sí, del profe, oxígeno el molecular. oxígeno molecular, que es O2. Y el ozono es O3, si no estoy mal. Muy bien. No, excelente, Elías. Y tú me encantas porque tienes una muy, o sea, se nota que no te disgusta la química. Entonces, Gracias, profe. de aquí en adelante, chicos, el oxígeno, la tabla periódica, la información que nos da del oxígeno es de un átomo, solamente de un átomo. ¿Listo? Pero resulta que cuando yo digo la palabra molecular, quiere decir que ya hay un enlace porque está uniendo más de un átomo.
Entonces, cuando yo hablo de molecular, estoy hablando de que hay más de un átomo. Entonces, el oxígeno molecular se llama O2 porque ya no hay solo átomos, sino que ya hay dos átomos. ¿Cierto? Hay moléculas. Exacto. Entonces, al ser más de un átomo, ya puede haber molécula. Y Y hay más generalmente, enlaces. y hay enlaces, pero yo quiero que no, yo quiero que solamente le explique esto para que Elías me entienda algo. No nos adelantemos, que yo voy a explicar todo, hasta los enlaces y lo vamos a entender bien, y ahí vamos a volver a llamar y vamos a volver a recordar por qué el oxígeno O2 se llama oxígeno molecular. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, chicos, de aquí en adelante, todos vamos a entender que la tabla periódica nos da la información de cada elemento por átomo, es decir, por unidad. ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, chicos, ojo por favor. Si yo cojo el hidrógeno, todos los elementos de la tabla periódica están organizados por propiedades periódicas. ¿Usted sabe qué es una propiedad periódica? Profe, en lo personal, no recuerdo. Sí lo vi en el colegio, pero yo no lo recuerdo, profe, en lo personal. Yo les voy a hablar Profe, una eso cosa. no es, profe, eso no no es es los la colores, que electronegatividad, aparece ahí radio arriba. atómico y Esas son las propiedades periódicas, sí señor, pero ¿por qué se carácter definen mecánico. como propiedades periódicas? Porque los átomos de un elemento varían. No, son igualitos todos. Profe, no es como que va ascendiendo o disminuyendo como en un orden. Muy bien. Excelente esa definición. Miren, colóquenme cuidado. Una propiedad periódica significa algo que asciende o disminuye de forma periódica. Entonces, todos los átomos de los elementos que hay en la naturaleza están organizados en la tabla periódica por propiedades periódicas. ¿Qué significa? Propiedades que ascienden o que disminuyen o que están organizadas con una periodicidad, con una propiedad periódica, con algo que incrementa o disminuye de una manera específica. ¿Quedó claro? Profe, entonces cuando los átomos descienden o ascienden de Exacto, por manera ejemplo, periódica. a la personita que me dijo, profe, la electronegatividad, los átomos no electronegativos están organizados en este lado de la tabla periódica, porque la electronegatividad, dime. No, profe, que también iba a decir que aparte de la electronegatividad, también el potencial de ionización Es. y el radio atómico. Pero vamos a parar un momentico. Ahorita vamos a hablar de las propiedades periódicas. ¿Listo? Entonces están organizados por propiedades periódicas y ya vamos a saber cuáles son las propiedades periódicas. No se afanen, no se afanen. Pero antes de estar organizados por propiedades periódicas, tienen dos características por encima de las propiedades periódicas. Se llaman también características periódicas por medio de las cuales están organizados principalmente. Y yo quiero que ustedes me digan cuál es la principal característica que organiza a los átomos de todos los elementos que hay en la naturaleza en la tabla periódica. Por periodos, profe. Peso atómico. Número atómico. Muy bien, el número atómico. El que dijo número atómico, esa es la propiedad. Les voy a decir, Laura. chicos, el número atómico, claro, muy bien. Este que está aquí es el número atómico. Entonces, este es 1, este es 2, este es 3, 4, y sigue ascendiendo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si ustedes se dan cuenta, todos están organizaditos por número atómico. Y esa es la propiedad o la característica principal por medio de la cual todos los átomos de los elementos existentes en la naturaleza están organizados en la tabla periódica. ¿Quedó claro? ¿Claro, chicos? Sí, profe. Sí, Dime. Entonces, me voy a volver a la presentación. Pero resulta que el número atómico se simboliza con Z, así como lo están viendo ustedes. ¿Listo? ¿Lo ven? Y el, Sí, profe. y el número atómico es igual al número de protones que tiene un átomo en el núcleo, porque están ubicados en el núcleo, y es igual al número de electrones que tiene el átomo orbitando alrededor de ese núcleo. ¿Quedó claro?
Entonces, Sí, el profe. número atómico, mira la definición. Es igual al número de protones e igual al número de electrones. Copia eso. El número atómico que se simboliza con Z es igual al número de protones y al número de protones que tiene. Los protones están en el núcleo y los electrones en los orbitales. ¿Listo? ¿Ya lo copiaste? ¿Lo copiaste? Sí, profe. Listo, profe. Entonces me voy Sí, a volver profe. me voy a volver a los modelos. Entonces mira, los protones son de carga positiva. ¿Listo? Y yo quiero que mires que los protones están en el núcleo y los electrones están orbitando, están viajando alrededor de ese núcleo en un nivel de energía o en un orbital. Y eso es lo que hace que al ser igual se mantengan unidos, porque eso los neutraliza. Este positivo tiene que ser igual a este negativo. Entonces siempre, si el número atómico es 1, va a haber un electrón alrededor del orbital. ¿Lo entendiste? Entonces, los Sí, protones, profe. los Los protones protones siempre van a están en estar el acá. núcleo del Exacto. átomo y los electrones están orbitando el átomo, el núcleo del Orbitando átomo. alrededor de ese núcleo. Exacto. ¿Listo? Señora. ¿Quedó claro para todos? ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces me voy a volver a mi tabla periódica P-table y me voy a ir a esta belleza. Entonces, ¿cuántos protones tiene el hidrógeno en el núcleo? 1. Muy bien. ¿Y cuántos electrones tiene orbitando alrededor de ese núcleo? Uno solito. Uno. ¿Quedó claro para todos? Entonces me voy a ir a otro, el titanio. ¿Cuántos protones tiene en el núcleo del titanio? 22. 22. ¿Y cuántos electrones tiene orbitando alrededor del núcleo? 22. 22. 22. ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Señora. Y entonces ya hablamos de la principal característica que los organiza, pero hay otra característica que tienen todos los átomos de los elementos en la tabla periódica que los organiza. Y es la siguiente y segunda característica con los cuales se organiza. ¿Cuál es? La masa, ¿no? El peso. Masa. Muy bien, se llama masa atómica. La gente le dice peso atómico, ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre la palabra masa y la palabra peso, pero es igual. En química los diferentes libros la utilizan para lo mismo. Entonces, masa atómica se puede leer también como peso atómico y algunos libros lo llaman número de masa, pero es exactamente lo mismo. Y en este caso, la masa atómica del hidrógeno es 1.008. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Entonces, yo les hago una pregunta. Ustedes normalmente van al médico y el médico le dice a usted cuánto pesa, ¿cierto que sí? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, yo les voy a contar algo. Cuando a mí un médico me dice, Natalia, ¿usted cuánto pesa? Yo le digo, yo peso 57 kilogramos, fuerza. Y los médicos me dicen, ¿qué? Yo le digo, pues claro, yo peso 57 kilogramos, fuerza. Porque usted me preguntó el peso, no la masa. Mi masa corporal es 57 kilogramos. Porque el peso es aquella fuerza que a mí me pega por la fuerza de la gravedad a la Tierra, que es lo que hace que yo no levite, ¿cierto? Entonces yo le digo, si usted me pregunta la masa corporal, yo le digo, yo tengo 57 kilogramos. Entonces usted me pregunta el peso, yo le digo 57 kilogramos fuerza. ¿Me entendieron la diferencia? Profe, yo Sí, tengo una porque es Profe, que ¿se pregunta. una tendría? cosa es, Profe. porque es Dime. que una cosa es masa corporal y otra cosa es peso. Y a veces muchos confunden el peso del cuerpo con la masa corporal de su peso. Profe, Exacto. entonces el peso es la fuerza que usted ejerce para no Correcto. levitar. Es la fuerza con respecto a la masa que tiene tu cuerpo que te mantiene pegado al suelo. Exacto. O sea, se usaría la fuerza por el tema de la gravedad. Exactamente. Entonces, si a mí me preguntan el peso, me dicen el peso, yo digo, yo peso 57 kilogramos, fuerza, porque la fuerza la estoy aplicando hacia el centro de la Tierra. Pero si a mí me dicen, ¿cuál es su masa? Yo digo, mi masa es 57 kilogramos. Pero el médico me dice, ¿usted cuánto pesa? Se está refiriendo a mi masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, miren lo que dice acá. Peso atómico es 1.008 unidades atómicas. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno?
1.008. 1.008. Entonces, ojo chicos, la masa atómica, y cópienlo, es igual al número de protones, pero igual y más el número de neutrones que hay en el núcleo del átomo. El número de la masa, que se conoce como masa atómica o como peso atómico, es igual al número de protones más el número de neutrones. ¿Quedó claro? Sí, profe. Exacto. ¿Quedó claro, chicos? ¿Para todos quedó claro? Sí, profe. Entonces, miren por favor las definiciones. Y me voy a volver a la tabla periódica porque ya con esto terminamos la clase de hoy. Si yo me paro en el hidrógeno y sé que el número atómico es 1 y que la masa o peso atómico es 1.008, yo sé que el número atómico es igual al número de protones e igual al número de electrones. Pero si me voy a la masa atómica, yo sé que la masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces, para terminar la clase, ¿cuántos neutrones tiene el átomo de hidrógeno en el núcleo? 2. 2. 2. 2. ¿Neutrones? Profe, repita la pregunta, por favor. Claro que Sí. sí. ¿Cuántos No sería, ¿No sería qué? no sería neutrones, no. 0,0 más. Muy bien. 0.008. Muy bien. Esa es la respuesta. Voy a volverlo a repetir. El peso, el número atómico, que es este que le estoy señalando, es igual al número de electrones, pero también es igual al número de protones. Y es 1. Y el número de masa o el peso atómico es igual al número de protones más el número de neutrones. Si yo les pregunto cuántos neutrones tiene el hidrógeno, ¿qué deben hacer? Sumar. Sumarlo. Sumarlo. Restarlo. Pero No, restarlo porque si tiene, chicos, porque es que tiene un ¿restar a quién de quién? ¿A quién de quién? Restar la masa al número atómico. Restarle la masa al número atómico, o sea, 1 menos 1,008. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo encontramos el número de neutrones que tiene en el átomo el elemento hidrógeno? Es, cogemos la masa atómica, dividiéndolo. No. Cogemos el número de masa o peso atómico y le restamos el número atómico. Entonces, 1.008 menos 1, ¿cuánto da? 0.008. 0,008. ¿Quedó claro? Entonces, me voy a volver a la diapositiva. El Profe, pero número entonces es una fórmula. ¿Es una fórmula? No. Pues sí, lo Eso que es- usted acaba de decir para encontrar ese valor. Ah, pues si usted quiere copiarlo, cópielo, pero eso es puede como de lógica. repetirlo, profe. Miren la pantalla. El número atómico es igual al número de protones e igual al número de electrones. El número de masa o masa atómica es igual al número de protones más el número de neutrones. Hombre, si yo quiero saber cuántos neutrones tiene un átomo, pues yo sé que el número atómico es el número de protones, y entonces le resto el número atómico que es Z. Y al restarle el número de protones, el número atómico que es el número de protones, me queda ¿qué? El número de neutrones. ¿Quedó claro? No. ¿Quién le quiere explicar? Los neutrones. O sea, yo sí lo tenía claro, pero me confundió ya fue esa última parte Mira, de que colócame cuidado. Este que está aquí, este 1 es igual al número de protones e igual al número de protones. ¿Listo? Y este numerito que es la masa o peso atómico es igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces, si el número atómico es el número de protones, yo le quito el número de protones a este que me queda, los neutrones. Entonces yo cojo 1.008 y le quito 1 y me queda el número de neutrones. Y algunas personas me dicen, profe, pero los neutrones pueden ser 0,008. Yo le digo, claro, los neutrones pueden ser 0,008. ¿Qué quiere decir? Que son muy, muy pequeñitos, pero no los puedo
como alguna gente que maneja los pesos atómicos o las masas atómicas y dice que es 1. Entonces está negándole los neutrones al núcleo del átomo. ¿Me entienden? Entonces no se puede redondear. ¿Quedó claro? No se puede redondear. Profe, o sea, sería al 1 se le resta 1,088, pues sí. No, no porque si Al tú le restas, contrario. al contrario, exacto. Al contrario. Al O contrario, sea, al 1,008 se le resta 1. Exacto. Y Y ese profe, pedacito, dime, siempre va a ser así con cualquier otro elemento de la tabla, por decir con todos. el litio que está ahí abajito. Entonces al El litio litio. Al sería litio vamos a colocar. 6,94 menos 3. Exacto. ¿Cuántos? Entonces dime Ok. tú cuántos neutrones tiene el litio. Tendría 3,94. Así de sencillo. Yo no sé por qué tengo aquí este bendito Gmail que me interrumpe, pero bueno. Sí, así de sencillo. ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron? Sí, profe, o sea, es la misma fórmula Y para ese todos los resultado, en este caso que es 3,94, sería la masa atómica. No, el número de neutrones. Ah, el número de neutrones, El perdón. número de, la masa atómica es neutrones más protones. El litio tiene 3,94 neutrones más 3 protones, que da 6,94. Esa sí es la masa. ¿Listo? Listo, ya. El número de Chicos, neutrones. ¿para todos quedó claro? ¿Para todos? Sí, profe. O sea, es la misma fórmula para cualquier profe. elemento de la tabla periódica. Lo único es que obviamente los resultados obviamente son diferentes, pero la fórmula para aplicarla en todos los elementos es la misma. Claro. ¿Quién me acabó de hablar? ¿Quién me acabó de hablar? María José. María José, tú eres distinta a Lía, ¿cierto que sí? Sí. Entonces el litio es distinto que el hidrógeno, distinto que el berilio. Cada uno tiene distintos valores. ¿Listo? Sí, señora. Chicos, nos vemos en la próxima clase. Que les vaya muy bien. Samuel, envíame la lista de asistencia. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. A ustedes, Gracias, chicos. profe. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Bendiciones. Chao, chicos. Lo mismo. Ya te mando la lista, profe. Listo, cuídense mucho. Feliz día. Lo mismo. Igualmente. Chao, chicos. Profe, ¿será que yo te puedo hacer una pregunta cuando todos salgan? Claro, total. Yo me quedo aquí un ratico entonces para ti. Listo. Yo me quedo acá un ratico entonces. Listo. Para que tú me hagas la pregunta. Vale, profe. Gracias. A ti. Profe, una preguntita. Cualquier inquietud que tengamos sobre, bueno, en este caso porque me he puesto a investigar mucho sobre el seminario alemán, se lo podemos hacer a su WhatsApp. Ya que usted... A mi WhatsApp, no, ese WhatsApp que yo les pasé para los materiales de protección, no es mi celular personal. Pero si tú me escribes por Teams, me llega directamente al personal. Ah, bueno. Por eso les dije que cualquier dudita me lo podían escribir por Teams. ¿Listo? Ah, Ahora, listo. si es por esto, por el WhatsApp, ¿tú dónde tienes mi WhatsApp? ¿Tú por qué tienes mi WhatsApp? No parece, no. Sí. Yo creo que lo único que ustedes pueden tener es el correo o el Teams. Y ese Teams me llega directamente al chat de mi celular. Y yo te contesto cuando, por ejemplo, salga de clase. ¿Sí me entiendes? O algo así. Sí, la confundí con la profe de atención inicial. Ah, sí, yo no les he dado mi teléfono, discúlpame. Lo que pasa es que como yo soy empresaria y soy docente, y no solamente aquí en la UPB, sino en la Antioquia, yo casi no doy mi celular porque me confundo y son tantas personas que voy, no, eso me enfermaría. Listo, entonces me escribes por el Teams y yo con mucho gusto te respondo cuando pueda. Listo. Bueno. Bueno, cuídate mucho. Chao. Chao. Listo. Chao. Steffi. Listo, Dime. ahora sí. Profe, qué pena molestarte tanto. Es que lo que pasa es que al final me enredé porque estabas hablando sobre, o sea, a ver, hicimos el ejercicio con el litio, ¿sí? Sí.
Entonces, la masa era 6,94. Sí, exacto. Entonces, tú dices que cuando sumamos luego para encontrarlo, o sea, que sumamos protones con neutrones, es que me enredé feísimo. Mira.